Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día que tú nos das. Gracias porque hemos venido con un propósito de alabarte, de adorarte, de exaltar tu nombre, de declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, papito lindo, porque cada día podemos levantarnos, levantar nuestras manos a nuestros ojos a los cielos y ver lo bueno que eres tú, Señor, por este día precioso que tú has creado para tu gloria y para tu honra. Gracias porque hoy es un día de salvación, hoy es el día que tú creaste, Señor, es un día de alegría, de gozo, es un día de bien y no de mal, Señor. Y te damos gracias por la palabra preciosa que tú nos das, porque sabemos que tu Espíritu Santo nos está enseñando cada día a recibir la buena palabra que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor, a ti sea toda la gloria y la honra, en el precioso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Dios es bueno. Cada semana estamos siendo afirmados en la verdad de la palabra de Dios. Creo que a medida que nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir la buena palabra que viene de parte del Señor, nuestras vidas son fortalecidas, son edificadas, son avivadas, son levantadas, son restauradas, son transformadas, porque Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere que nosotros, a medida que vamos reconociendo y disfrutando de Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el ungido, como el Salvador de nuestras vidas, nosotros vamos a ir cada día creciendo de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en esta vida, a fin de que podamos ver cada día la gloria de Dios manifestado en cada área de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos creen que Dios se preocupa de todo en toda nuestra vida, de todo nuestro ser? Amén. ¿Creen que Dios se preocupa de nosotros o no? Claro, Dios está muy interesado en nosotros. Y lo que vamos a compartir en esta mañana, la prédica del día de hoy, nos va a ayudar a entender cuánto Dios está interesado en nuestras vidas. Hemos visto situaciones que hemos pasado de diferentes formas que vamos a ir compartiendo, cómo Dios ha estado tratando. Muchas veces las personas reconocían quién era Él, algunos por las señales y milagros que hacía, otros porque sabían que Él era el Mesías. Algunos creían por lo que escuchaban de Jesús. Algunos sabían quién era Él y se acercaban a Él para clamar por un milagro, por una sanidad, por lo que ellos necesitaban. Pero hoy tenemos una enseñanza que el evangelista Juan en el capítulo 5, que hoy día vamos a tomar, acerca de algo tan maravilloso que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Algo que vamos a leer en el capítulo 5 de Juan. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme a Juan capítulo 5, verso del 1 al 9. El título que he puesto el día de hoy es Levántate y anda. Jesús transforma tu vida. ¿Amén? Levántate y anda. Jesús transforma tu vida. Hoy Dios quiere transformar tu vida de una manera radical. No importa el tiempo que has tenido, no importa lo que estés pasando, no importa las circunstancias o el lugar donde te encuentres, Dios quiere transformar tu vida. Amén. Por eso vamos a leer Juan capítulo 5, versos del 1 al 9. Me dicen si están allí. Juan capítulo 5, versos del 1 al 9. Vamos a leer el principio. Dice así: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía del cielo de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Dios, amados hermanos, nuestro Señor
tiene un plan maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces no sabemos, o sea, nosotros no sabemos en qué momento Dios va a hacer esa obra maravillosa. Muchas veces, como dije hace un momento, estamos buscando al Señor. Muchas veces ni siquiera a veces lo buscamos, pero Dios se manifiesta a favor de nosotros. Y de acuerdo a lo que el texto nos va a decir, vamos a ir avanzando. Dice, verso 1, dice, después de estas cosas, ¿qué cosas? ¿Se acuerdan ustedes qué cosas habían pasado? Se refiere, acuérdense que el evangelista Juan está hablando de una manera cronológica. Si ustedes han podido percatar cuando estábamos en Juan capítulo 1, hablaba y al día siguiente y al después de tal día, y estaba haciendo de una manera cronológica cómo Jesús estaba manifestando lo que él era, hacia, primeramente hacia los que estaban cerca de él, y luego fue mucho más allá. Estuvo también con los samaritanos, quienes reconocieron quién era él. Después de todas estas cosas, Jesús fue obviamente a Galilea y también tuvo ese gran milagro que hizo, ¿no? Con con el hijo del funcionario, ¿no? Del rey, ¿no? Y cómo lo sanó, ¿no? Simplemente por decir la palabra, en ese instante ese niño fue sano. Pero después de todas estas cosas, dice Jesús, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Es muy interesante que Juan escriba esta parte de la escritura en el Evangelio, porque a nosotros nos va a mostrar que Jesús no era un extraño a la tradición judía. Jesús no era una persona que simplemente venía a decir yo soy el Mesías y van a hacer lo que yo diga, no, sino que él era una persona que era consciente de toda la ley, de todo lo que mandaba la ley, de todas las tradiciones, fiestas y cosas que tenía la religión judía y los judíos, porque él era un judío más. Acuérdense que él no pecó, él nunca falló a nada, él no estuvo diciendo, porque a veces nosotros como cristianos muchas veces no nos damos cuenta, pero actuamos de una manera necia a veces. Decimos, no, yo ya soy salvo, yo no tengo que hacer eso, no tengo que hacer... y empezamos a tomar ciertas posiciones que no nos corresponden. Y Jesús dice que vino a cumplir una tradición. Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. O sea, fue Jesús a esa fiesta. ¿Cuál fiesta es? No lo sabemos. Simplemente dice que fue una fiesta, ¿no? Los judíos tenían muchas fiestas, la de la Pascua, ¿no? Muchas fiestas que tenían ellos, ¿no? Y a una de esas fiestas Jesús subió. Pero esta subida de Jesús, nuevamente, amados hermanos, es importante notar que Jesús es Dios. Y como Dios, Él sabía todas las cosas. Él sabía ya que había un hombre que tenía mucha necesidad y literalmente estaba siendo maltratado por todo lo que pasaba en ese lugar, que luego vamos a ir viendo conforme vayamos estudiando el pasaje. Pero qué importante, hermanos, es entender de que Jesús conoce el corazón de las personas. Jesús conoce tu corazón. Jesús conoce tu situación. Jesús sabe lo que estás pasando. Jesús sabe lo que estás pensando. Y Él viene a tu encuentro. No, no, tú no estás yendo al encuentro de Jesús. En este pasaje las cosas son totalmente distintas, porque la gente no está buscando a Jesús. Jesús está acercando a la gente, manifestándonos cómo Dios está manifestando o se está acercando a las personas. Es importante que veamos, amados hermanos, este pasaje porque nos va a ayudar mucho a darnos cuenta que Dios siempre está presente en la vida del ser humano. Siempre. Aunque el ser humano no lo busque, Dios está allí para ayudarnos, para fortalecernos, para guardarnos, para cuidarnos, porque Él es bueno y su amor y su misericordia permanecen por siempre. Amén. Dice que subió a Jerusalén, verso 2 dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Este estanque es muy representativo para lo que era la ciudad de Jerusalén. Le mostraba mucho a ellos, lo decían como el estanque de la misericordia, el lugar de la misericordia, ¿no? Pero es bien contradictorio lo que pasa en ese estanque con respecto a estas personas y en realidad todas las personas que estaban allí, ¿no? Porque muchas veces nosotros no nos percatamos, hermanos, pero a veces vamos en busca de una ayuda, de un apoyo y pensamos que en ese lugar donde vamos, en vez de recibir el apoyo, a veces encontramos lo contrario. Y Bethesda va a representar para nosotros, va a simbolizar básicamente la condición del hombre impotente y necesitado de la gracia, la salvación y la ayuda de Dios.
hay muchos estudios respecto a este punto, y algunos dicen que básicamente este estanque de Bethesda que tenía 5 pórticos representaba básicamente a los 5 libros del Pentateuco, la ley, la Torá, ¿no? Que representaba básicamente que el pueblo de Israel vivía bajo esta ley. Por esta ley, amados hermanos, no le daba buenos resultados. O esta ley exigía y demandaba cosas que tú tendrías que hacer y muchas cosas que de repente no lo podías hacer. Porque en ese estanque vamos a ver mucha gente que eran ciegos, paralíticos, enfermos, que no tenían las habilidades como cualquier persona normal. Entonces había mucha desventaja para poder recibir algo de Dios. Y muchas veces la ley te pone ciertos parámetros que si tú cumples la ley vas a tener todo de Dios. Si no lo cumples no vas a tener lo de Dios. Y empezamos a hacer como una carrera de quién cumple y quién no cumple. Pero la Biblia dice que claramente si buscamos nuestra propia justicia según la ley, todos vamos a perecer. Porque nuestra ley, nuestra justicia no está en el cumplimiento de la ley, sino en que Cristo Jesús cumplió la ley por nosotros. Y nuestra fe puesta en Jesucristo, nuestra mirada puesta en el Salvador, nuestra mirada puesta en el Mesías, es el que nos va a dar a nosotros lo que necesitamos recibir de Dios. Amén. Por lo tanto, este estanque de Bethesda nos va a ayudar a entender muchas cosas, ¿no? En el verso 3 dice, en esto hacían, dice, y hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y cuando estaba estudiando un poco este pasaje, a veces nos ponemos en esa condición. A veces estamos en la iglesia esperando un mover de Dios. A veces estamos en la iglesia esperando una palabra de Dios. Y no está mal estar en la iglesia. No está mal estar expectantes de Dios. Pero muchas veces esperamos algo digamos, una señal maravillosa, algo divino, algo extraño, ¿no? Para que podamos recién como que hacer caso y obedecer lo que dice. Todas estas personas estaban necesitadas de algo. Estaban, dice, esperando el movimiento del agua. ¿Por qué? Porque existía una tradición y ahí justamente es donde la iglesia a veces se mete en tradiciones, en costumbres, en hábitos. Porque si así funcionó esa vez con el movimiento de tal hermano, entonces yo voy a ir al movimiento de este hermano porque él me va a orar y me va a sanar. O si él me va a imponer manos, él me va. Entonces empezamos a movernos por tradiciones, por ritos, por costumbres y dejamos a Dios de lado. Estas personas eran temerosas de Dios, pero estaban moviéndose por la tradición, por lo que ciertas cosas decían. ¿Y qué decía esta tradición? ¿Qué esperaban ellos, ese movimiento de las aguas? ¿Qué pasaba con este movimiento de las aguas? Dice así, verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Imagínense qué gran oferta, qué gran oportunidad para que pueda ser sano. Pero qué gran desventaja y qué inhumano se puede también decir, cómo Dios va a poner una regla tan inhumana. Obviamente sabemos que eso no venía, era una tradición. Algunos escritos dicen, algunos teólogos dicen de que esto tal vez ha sido agregado por tratar de mantener una costumbre que tenían los judíos, ¿no? Porque no hay ninguna evidencia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que hable acerca de un movimiento, que un ángel venga a mover el agua y que alguien se sane, ¿no? Entonces simplemente era como una tradición que se había formado dentro de la iglesia, dentro, digamos, de la religión judía, ¿no? Los judíos. Ahora, acuérdense que los judíos tenían muchas tradiciones y leyes, algunas de acuerdo a lo que decía la ley de Dios, la Torá, pero muchas de esas leyes a veces ellos se habían inventado. Por eso cuando Jesús una vez un hombre le dice, ustedes tratan de cumplir la ley de Dios, pero sin embargo, tratando de cumplir la ley de Dios, ¿no? Van en contra del corazón de esta ley, de la razón de lo que Dios decía, ¿no? Porque ellos decían, lo único que tengo para dar a mis padres es lo que tengo que llevar mi ofrenda al templo, decían, ¿no? Y decían, dejaban de honrar a sus padres por tratar de cumplir una tradición. Y va, en base a muchas de esas tradiciones existía esa de que si venía ese ángel a ese estanque, movía el agua y eran sanados. Pero dentro de todo esto, hermanos, vemos una gran, eh, ¿cómo lo puedo decir? Una gran desventaja, se podría decir, ¿no? De una forma inhumana tratar a las personas.
Porque según la tradición decía que cuando venía el ángel y el agua se movía, el primero que llegaba a tocar el agua después que el ángel salía, ¿qué pasaba? Se sanaba. Pregunto, un paralítico, un ciego, ¿cómo puede saber que el ángel llegó? ¿Cómo puede ver que el agua está movida? El paralítico puede verlo, ¿y cómo puede moverse hasta allí? Un cojo tal vez pueda llegar, un manco de repente con más facilidad. Entonces era de una u otra manera un poco desleal en la competencia, ¿no? Pero a veces la religión no ve eso. La religión simplemente se enfoca en tratar de mostrar, ¿no? Que Dios está obrando de esta manera, ¿no? Y tú tienes que cumplir lo que dice la ley, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, en esa situación, Jesús se va a acercar a ese lugar. Imagínense, ellos estaban esperando algo de Dios, pero muchas veces la gente espera alguna obra o algo que pase de Dios, pero no busca a Dios en primer lugar. Ellos no estaban buscando a Dios, ellos estaban buscando qué cosa, ser sanados por lo que iba a pasar allí, ¿no? A una superstición que a veces nos lleva a que a veces nosotros nos quitemos nuestra mirada del Señor. Y a veces pasa en nuestras vidas diarias también. A veces no nos damos cuenta, pero hacemos nuestros propios ritos, nuestras propias tradiciones, nuestras propias costumbres, y sin darnos cuenta sacamos a Dios de escena. Decimos, no, no necesito de Dios, yo sé cómo hacerlo. Pa, B, C lo hago, punto. Paso uno, paso dos, paso tres, listo, lo tengo. Pero Dios no, no necesito de Dios. O nos enfocamos en ciertas tradiciones, ¿no? Sí, a tal persona le sanó fulanito, le oró, entonces yo voy para que me ore también. O sea, yo estoy yendo a la acción de una persona y no a ver a Dios. Y a veces nos enfocamos más en los resultados que en Dios mismo. Por eso el Señor decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás os vendrá por añadidura. Por lo tanto, Jesús, conociendo la situación, se acerca al lugar. Y fíjense, la palabra dice claramente que había una multitud de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, un montón, no eran dos, tres, una multitud. No sé cómo que podríamos catalogar una multitud, más de 100, 200, no sé, pero era mucha gente. Pero Jesús se va a acercar a una persona, ¿no? El siguiente verso dice, versos 5, 6, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Había dentro de toda esa multitud, había un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Yo no sé qué tiempo tienes tú con tu enfermedad, con tu problema, con tu situación difícil, ¿no? No sé qué tiempo lo puedas tener. Pero este hombre tenía 38 años que era paralítico. 38 años. ¿No creen que es tiempo suficiente? Pero este hombre estaba allí y fíjense lo que pasa. El verso siguiente dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿qué le dijo el Señor? ¿Quieres ser sano? Y a veces la pregunta suena un poco, digamos, atrevida, ¿no? El hombre tiene 38 años de enfermedad. Está en ese lugar esperando ser sano. Está en ese lugar tratando de que alguien pueda ayudarle, llegar primero, después que se mueve el agua para recibir su sanidad. Pero está pasando el tiempo y no logra eso. Amados hermanos, ¿cómo creen que puede estar esa persona? Póngase usted en su lugar. Te dicen que en un determinado lugar vas a recibir una recompensa si llegas primero. Y ya llegas al lugar y ya te ganaron otros porque de repente tenían mejores condiciones físicas que tú. ¿Cómo te sientes? Será para la próxima. Te sientes frustrado. Y esto no era una vez, era vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y mucha gente se decepciona de Dios. Tal vez este hombre no llegó a ese extremo, pero de repente otras personas ya se habían decepcionado. Esto de Dios es mentira. Por eso que mucha gente ahora se aleja de Dios. Y no solamente se aleja, sino que corta toda cosa que sea de Dios.
Porque obviamente el diablo trabaja con el sentimiento de la persona y esta persona estaba psicológicamente maltratada. Físicamente se sentía pues decepcionada de su propia vida. Imagino que renegaba tal vez. ¿Cuándo será el día que yo llegue primero? 38 años. Y Jesús lo vio acostado y dije, supo que llevaba ya mucho tiempo y le dijo, ¿quieres ser sano? Una pregunta, como le dije hace un momento, un poco tal vez dura, tal vez fuera de lugar, tal vez una pregunta que de repente no venía al caso. Es decir, ¿cómo vas a decir si Jesús quiere ser sano? ¿No te das cuenta que el hombre está mal? Tiene 38, tú sabías que tiene 38 años de enfermedad y le preguntas, ¿quieres ser sano? Y muchas veces, hermanos, es bueno hacer esa pregunta. Muchas veces es bueno recibir esa pregunta de parte de Dios. ¿Quieres ser libre de tu enfermedad? ¿Quieres ser libre de tu pecado? ¿Quieres ser libre de de ese pecado que te tiene esclavo? ¿Quieres ser libre de esos pensamientos equivocados que tienes? ¿Quieres ser libre de esos malos hábitos que tienes? ¿Quieres ser libre de esas amistades, de esos lugares donde vas? ¿Quieres ser libre? Porque a veces no nos damos cuenta, estamos tan cómodos en el lugar, estamos tan acostumbrados al lugar, que pensamos que así tiene que ser la vida y así estaremos. Pero el Señor viene en esta mañana a decirte, ¿quieres ser libre de ese lugar? ¿Quieres salir de la condición como te encuentras? ¿Quieres que tu vida sea transformada realmente? Y qué importante, hermanos, porque la forma como este enfermo responde es la forma como tal vez nosotros responderíamos también. Porque como le dije hace un momento, cuando estamos en un problema no vemos la solución, vemos el problema. Y pareciera que el problema fuera tan grande que nos encierra en una cueva de problemas y no vemos soluciones. Pero, amados hermanos, necesitamos poner nuestra mirada al cielo, de donde vendrá nuestro socorro. ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestra ayuda? Viene del Señor, viene de lo alto. Pero a veces no miramos a lo alto, miramos más el problema. Y al ver el problema no encontramos solución. En el verso siguiente, en el verso 7, este enfermo le dice, perdón, quería mostrar esa imagen, ¿no? Mírese la cantidad de enfermos ahí alrededor. Y Jesús se acerca a él y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Él quiere que nosotros, amados hermanos, nos enfoquemos siempre en lo que Él viene a pedirte en tu vida. En esta mañana Él se acerca a ti y te pregunta cara a cara, te dice, ¿quieres salir de tu situación? ¿No? En el verso 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El hombre no le responde, sí, Señor, quiero sanarme ahorita, no. Él le responde su situación. Obviamente, entre letras, él está diciendo, sí, yo quiero ser sano, pero ¿sabe qué? No lo puedo. Mi esfuerzo es imposible llegar a cumplir las condiciones que han puesto en este estanque. Señor, quiero ser libre de este problema, de este pecado que tengo, pero lo que hago a veces me imposibilita porque donde vivo, donde el mundo que tengo, la situación, la economía, la finanza, la familia, X razón, me impide poder salir de esa situación. El hombre no ve al Señor, no ve la respuesta, simplemente ve el problema y trata de mostrar en la situación, dice, sí es cierto, dice, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita la. O sea, yo quiero ser sano, pero parece que es algo imposible. Porque dice, entre tanto que yo voy llegando, ya otro me gana. O sea, yo sí quiero, veo que se mueve, entonces estoy corriendo para ser sano y de repente alguien más rápido llega y es el primero que llega, gana. Y pensamos que es imposible a veces por recibir algo de Dios. ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios está así, ¿no? Tratando de ver a ver quién cumple toda la ley para yo darle el premio mayor. Y que a veces decimos, no, Señor, imposible que yo pueda recibir el premio mayor. Pero ¿saben qué? Jesús conoce el corazón de las personas. Lo que Jesús era escuchando el clamor real, sincero y real de esta persona. Por eso que aquí viene el contraste, ¿no? Porque ese es el estanque de Betesda que representaba el estanque de la misericordia.
de la gracia de Dios. Pero qué gracia y misericordia puede ver en esta condición. El hombre claramente describe, dice, Señor, dice, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua. No sé, de repente iba arrastrándose, iba jaloneándose para tratar de llegar. Imagínense qué situación tan difícil, tan triste y lamentable de esta persona. Y dice, y entre tanto que yo estoy yendo, dice, alguien desciende antes que yo y perdí mi salvación, mi sanidad esta vez. Qué gracia, qué misericordia puede haber en esta situación. Y a veces la religión, amados hermanos, nos pone tantas trabas, tantas cosas, que muchas veces en vez de mostrarnos el amor de Dios, nos muestra otras cosas que no son de Dios. Y necesitamos ver lo que el Señor nos muestra. Y en el verso 8, el Señor dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Qué interesante, hermanos, lo que Jesús le va a decir a esta persona. Porque Jesús, cuando viene a tocar tu vida, no viene a tratar de, mira, sí, te entiendo la situación, mira cómo está. No. Él no viene a tratar de ponerte paños fríos, no. Él viene a transformar tu vida una vez y para siempre. Él no le dijo, sabes que sí, yo te entiendo, mira, son 38 años, ya imagino que te has acostumbrado, entiendo que tal vez te has sentido mal, mira, que no, él no viene a hablar. Dios no es un Dios de palabras solamente, sino es un Dios de hechos. Y Jesús, claramente entendiendo la situación de él, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Esa palabra de Jesús, esa palabra de Jesús, este hombre lo tomó con fe. Él recibió la gracia, el amor, la misericordia de Dios al instante y él creyó lo que Jesús le dijo. Por eso qué importante para nosotros como iglesia de Dios es creer lo que dice la palabra de Dios. Dios nos está hablando en cada momento, en cada circunstancia. Pero muchas veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Este hombre escuchó la voz de Jesús. En esta mañana yo te digo, escucha la voz del Señor que está hablando a tu corazón y te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate. Deja todo lo que impide que corras esta buena carrera que Dios tiene para ti. Pues mira tus ojos y mira a Cristo Jesús. No mires las circunstancias, mira a Jesús. Y empieza a caminar por el camino que el Señor ha preparado para ti. Amados hermanos, la Biblia dice que nosotros fuimos llamados para heredar bendición. No para heredar enfermedades, no para heredar problemas, no para heredar fracasos, no para heredar una vida desastrosa, no, sino para heredar bendición. Somos hijos de Dios. Levántate, amado hermano. Toma tu lecho y empieza a caminar. Empieza a transformar las cosas como Dios hace. No dejes que las circunstancias dependan tu vida, sino haz tú que las circunstancias trabajen para ti. Este hombre cambió las circunstancias. Aquella camilla, aquel hecho que lo sostenía y que lo transportaba siempre, ahora él lo estaba cargando. Había cambiado la situación. Ya no la camilla lo cargaba él, sino él cargaba la camilla. Y Dios quiere que las circunstancias tú las levantes detrás de tu espalda y las dejes y avances hacia la vida que Dios tiene para ti. El Señor te dice, ven, ahora, hoy es el día. Hoy es el día que puedas ser libre, hoy es el día que tú puedas levantarte de esa situación que te encuentras. No sé qué situación puedas estar. Tal vez sea financiera, sentimental, de salud, económica, relaciones, no sé. Pero Dios lo sabe. Y Él te dice, levántate, toma tu situación, déjalo a un lado y camina por las sendas de justicia que el Señor nos ha dado. Amén. Por eso el Señor le dice, y al instante dice, aquel hombre fue sanado. No fue, amados hermanos, es que es muy importante, es ver que cuando recibimos una palabra de Dios y la creemos, al instante pasan cosas. No hubo una ceremonia, no hubo un montón de cosas, no, al instante. El hombre no tuvo que esperar que venga un ángel, no tuvo que esperar que se mueva un agua, no tuvo que
caminar o hacer una carrera de no sé cuántos metros para llegar a ser el primero, no. Él simplemente creyó la palabra de Jesús. Y al instante, dice la palabra de Dios, ¿qué cosa? Aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y aquel día era un día de reposo, eso lo vamos a ver en un momento. Pero miren, amados hermanos, el hombre creyó en Jesús. El hombre creyó en Jesús. El hombre creyó en Jesús. Y se levantó. Se levantó de su lecho. Ya no tenía que nunca más estar en ese lugar, que entre comillas era un lugar de misericordia y de gracia, pero nunca recibió misericordia, nunca recibió gracia, porque la ley no te va a llevar a recibir de Dios. La religión no te va a llevar a ningún lugar. Una iglesia no te va a llevar a ningún lugar. Es Cristo quien es el único que puede llevarte al Padre. Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la vida que todo ser humano necesita para vivir cerca del Señor. Hermanos, no podemos estar vagando en esta vida, tratando de buscar tradiciones, ritos, costumbres, con el fin de poder recibir o tener algo de Dios. El Señor se acerca ante ti en esta mañana y te dice, levántate y anda, levántate y anda. Jesús es el que va a transformar tu vida. Jesús es el que va a transformar tu vida. Si estás cansado de la vida que tienes, es Jesús quien lo va a hacer. Es Jesús quien te va a transformar. Es Jesús quien te va a llevar. Es Jesús el único quien va a hacer todo lo necesario para que tú puedas vivir una vida como el Señor quiere que vivas. Hermanos, a través de este pasaje claramente vemos la misericordia de Dios a través de Jesús, quien es más que suficiente para todo aquel que cree en Él. Hermanos, no nos podemos dejar llevar por las circunstancias. Y cuando a veces dejamos que las circunstancias nos dominen es porque sacamos a Dios de nuestras vidas. Porque estamos dejando de tener comunión con Dios. No dejemos a Dios de lado. Amén. Jesús es la verdadera casa de misericordia. Él es el verdadero Betesda. Él es aquel que realmente nos mostró la gracia y el amor de Dios. Él básicamente nos representa a nosotros, o sea, mejor dicho, viene a nosotros para darnos esa esperanza de vida que solamente viene de parte del Señor. Amén. No solamente, amados hermanos, estemos esperanzados en que una palabra funcionó y me tiene que volver a funcionar, no, sino escucha de Dios. Recibe la palabra del Señor, recibe lo que Dios tiene para ti, porque lo que Dios hizo hoy, lo puede hacer mañana sí, pero no puede utilizar lo mismo, puede hacerlo de la manera que Él quiere hacerlo, porque Dios conoce el deseo de tu corazón. Amén. Este pasaje nos muestra ese paso de la ley, la tradición, las costumbres, los mitos, los ritos, a empezar a vivir. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Hermanos, no podemos vivir en base a tradiciones y costumbres. Tenemos que vivir por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios significa recibe todo lo que Dios tiene para ti porque Él te ama. Y ya fue demostrado a través del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, entregando su vida, ¿no?, en el Calvario. El Señor quiere que nosotros empecemos a vivir, amados hermanos, ya no en esa situación difícil. Fueron 38 años que este hombre estuvo buscando su sanidad. 38 años, hermanos. Es toda una generación. Casi estos 38 años nos hace reflejar lo que pasó Israel en Jerusalén. Fueron Israel en el desierto. 40 años en el desierto vagando, siguiendo la ley, una ley que no lo llevaba a nada, hasta que la gracia de Dios se manifestó y transformó la situación que pasaba. Amén. Al mismo tiempo, este pasaje de la Escritura también nos va a mostrar la autoridad que hay en la palabra de Jesús. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Nunca dejemos a un lado la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce resultados en todo aquel que cree. Yo no sé qué estás creyendo, pero yo te digo que si tú empiezas a creer la palabra de Dios, tu vida nunca va a ser igual. Tu vida será transformada cada día. Amén.
Y el último punto que quiero hablar, es muy importante, es la fe y la obediencia. Este hombre, 38 años postrado, no había caminado 38 años, pero él creyó la palabra de Jesús. Pero no solamente lo creyó, porque nosotros somos creyentes. Como iglesia creemos lo que dice la palabra de Dios, pero muchas veces no obedecemos lo que Dios nos dice. No obedecemos lo que creemos. Por eso que la fe y la obediencia son dos pilares importantes en el caminar de todo cristiano. Porque la fe me conecta con Dios y mi obediencia hace que esa fe que tengo se haga realidad. Ese hombre creyó lo que Jesús le dijo. ¿Y qué pasó cuando creyó lo que Jesús le dijo? De estar en su lecho de enfermedad, simplemente fue transformado. Por creer en el Señor, se pudo levantar, pudo afirmarse sobre sus pies y pudo levantar su camilla y caminar. El Señor tiene cosas buenas para cada uno de nosotros. Y necesitamos cada día, amados hermanos, nosotros, conectarnos con el Señor. Amén. Por lo tanto, no nos quedemos ahí, hermanos. ¿Qué lecho estás cargando aún que Jesús necesita hoy quiere transformarlo? ¿Qué lecho estás llevando en tu vida? ¿Qué carga estás llevando? ¿No? ¿Estás esperando que algo externo te sane? ¿Estás esperando que algún rito, una tradición, una religión o alguien por ahí te diga yo te voy a sanar y te sane? ¿O estás esperando simplemente entender y reconocer que Jesús está frente de ti diciéndote, ¿quieres ser sano? ¿Qué excusas necesitamos ahora nosotros? ¿Qué excusas tienes para dejar atrás toda desobediencia y cambiar tu manera de pensar y empezar a obedecer lo que Jesús te dice que hagas? Hermanos, tenemos que dejar las excusas, tenemos que dejar las costumbres, tenemos que dejar las tradiciones, los ritos, porque todas esas cosas nos están impidiendo vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Hermanos, el Señor quiere que nosotros nos levantemos, porque el Señor Jesús va a transformar nuestras vidas. Amén. El Señor Jesús ha dicho, yo he venido para darte vida y una vida en abundancia. En abundancia. No es una vida cualquiera. Es una vida abundante. Es una vida generosa. Es una vida próspera. Es una vida para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, en esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor, de poder recibir tu buena palabra. Padre, sabemos que necesitamos cada día más de ti. Sabemos que tú nos estás buscando, Señor, así como tú te acercaste a este lugar donde tanta gente estaba enferma. Pero tú sabías que había un hombre que necesitaba como un claro modelo y ejemplo para que nosotros entendamos que no importa el tiempo que estemos pasando, sufriendo por cualquier situación que tengamos, pero una sola palabra del Señor, cuando nosotros la creemos y la obedecemos, producirá esos cambios preciosos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias por este día, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos aquí presentes, para que ellos puedan no solamente recibir la palabra, sino obedecer lo que tu palabra le está diciendo, Señor. Y todos aquellos que aún no te conocen, que puedan recibirte a ti en sus corazones como su Señor y su Salvador personal. Y que sus vidas puedan manifestar ese cambio, esa transformación de vida que solamente Jesús lo puede hacer. Gracias te damos, Padre. A ti sea toda gloria y toda honra, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén.